Bien, entonces para el diagnóstico habíamos dicho lo primero, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser un conjunto de signos y síntomas y por ello el diagnóstico va a ser más que todo a través de una buena anamnesis y de un examen físico. No se va, bueno, además de, ¿no? del cálculo de la fracción de eyección, que eso sí, obviamente va a ser por otros métodos más estandarizados, más sofisticados. En general, uno ya debería sospechar, si es que llega un paciente con los síntomas que vamos a mencionar, de una insuficiencia cardíaca. Entonces, como había dicho en un principio, la clasificación de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda nos va a servir más que todo con fines de hablar de la sintomatología del paciente, de poder diferenciar esto. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, hemos visto, ¿no? Aquí pues va a haber un gasto cardíaco que va a ser disminuido, entonces va a llegar menos sangre a todos los tejidos. Por ello, los pacientes van a tener intolerancia a la actividad física y van a tener signos de perfusión tisular disminuida. Asimismo, los líquidos tienden a acumularse en eh, va a haber una congestión pulmonar a nivel, los líquidos pueden acumularse a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si obviamente los líquidos se ubican a nivel de los alveolos, van a dificultar la difusión correcta de oxígeno, de dióxido de carbono. Por ello, el intercambio de gases se va a ver alterado. Si hay una afección del intercambio de gases, entonces, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Signos de hipoxia, ¿no? Esta sensación de falta de aire, cianosis. Asimismo, puede presentar edema pulmonar, eh, por esta misma retención de líquidos. Entre los síntomas que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí va a estar la ortopnia. ¿Y por qué la ortopnia? Recordando, ¿no? Que la ortopnia es esta sensación de falta de aire, pero cuando el paciente se encuentra en decúbito. Porque si el paciente justamente se encuentra así completamente echado, los líquidos pues van a tender a acumularse entonces a nivel pulmonar y con ello pues va a aumentar esta sensación de falta de aire, de manera similar con la disnea paroxística nocturna, que bueno, va a provocar que el paciente se despierte así de repente, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, que generalmente en la mayoría de los casos se produce de forma secundaria a la insuficiencia cardíaca izquierda, ya que si bien hablamos de un corazón derecho o un corazón izquierdo, ¿no? Cada uno con sus venas, con su respectiva arteria, a fin de cuentas es un solo corazón. Entonces, este daño a la larga, pues, que inicia a nivel izquierdo, tiende a afectar también el lado derecho. ¿Y qué es lo que va a predominar aquí? Bueno, en una insuficiencia cardíaca derecha, la sangre, a diferencia de la izquierda, que más que todo se va a acumular a nivel pulmonar, aquí la sangre se va a acumular en los tejidos periféricos, en los distintos órganos del cuerpo, debido a que se van a congestionar las venas de la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, la sintomatología? Si hay una congestión a nivel de la vena yugular, por ejemplo, vamos a observar una ingurgitación yugular. Si es que, eh, si es que más bien esta sangre, estos líquidos, se acumulan a nivel de órganos, como por ejemplo el hígado o el vaso, puede haber un aumento del volumen de estos, una hepatoesplenomegalia, ¿no? Y si esto ya es crónico, si esto es crónico, esta sangre que se tiende a acumular en el hígado, entonces, a la larga, pues puede producir una disfunción hepática. Si es que se acumula a nivel del tracto gastrointestinal, puede provocar anorexia, disfunción gastrointestinal o pérdida ponderal de peso. Y si es que más bien se va hacia espacios como por ejemplo eh, a nivel de la cavidad peritoneal, va a causar una citis. Y si se acumula, por ejemplo, si de por sí esta retención de líquidos, producto de la activación del sistema renina-angiotensina, obedece, por ejemplo, obedece a la gravedad,
vamos a poder observar edema, donde principalmente a nivel de miembros inferiores, en los pacientes que se encuentran pues de pie, o si es que el paciente se encuentra en decúbito, puede presentar edema sacro, ¿no? Entonces, todos estos síntomas hicieron que en el año 1971 se establecieran los criterios de Framingham. Como dato adicional, el estudio de Framingham es una cohorte que inició desde el año 1948 y hasta la actualidad se viene estudiando justamente todos esos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? En las distintas generaciones de este pueblo de Framingham. Entonces, eh, es en 1971 que se establecen criterios mayores y menores, ¿no? Para permitirnos el diagnóstico, que como habíamos mencionado, pues va a ser clínico. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? La disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, los crepitantes debido a si se acumula líquido, ¿no? A nivel pulmonar, obviamente cuando vayamos con el estetoscopio podemos escuchar esta especie de crujido que son los crepitantes, la distensión venosa yugular, un aumento de la presión venosa, ambos por la congestión justamente a nivel de la vena yugular, el reflujo hepatoyugular positivo de igual manera, un ritmo del galope por un tercer ruido cardíaco, por la mayor fuerza, pues que va a ser entonces el corazón para el bombeo de sangre, la cardiomegalia, propio del crecimiento, de la hipertrofia, ¿no? De los cardiomiocitos. Y también tenemos criterios menores como una disnea de esfuerzo, el edema en los miembros inferiores, la tos nocturna, derrame pleural, capacidad vital disminuida en un tercio, hepatomegalia o taquicardia. La taquicardia, ¿no? Como respuesta a esta disminución del gasto cardíaco. Y un criterio que puede ser mayor o menor es un adelgazamiento de 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento. ¿Y cómo se va a diagnosticar entonces la insuficiencia cardíaca? Por dos criterios mayores o un criterio mayor, y dos criterios menores. Bien. Continuando con el diagnóstico, bien, mencionamos entonces que este va a ser clínico, pero también se va a apoyar de otros exámenes complementarios, ¿no? Como por ejemplo, algunos exámenes de rutina, como por ejemplo, un hemograma completo, un perfil metabólico basal, pruebas de función hepática, pruebas de lo que es la ferremia, ¿no? Del hierro, estudios de tiroides, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, por ejemplo, para evaluar esta cardiomegalia, y otros estudios como por ejemplo un ecocardiograma que se nos va a servir pues para poder evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este es el estudio que nos va a permitir justamente medir y ver si es que estamos ante una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, levemente reducida o preservada. También nos va a permitir evaluar la función diastólica. Podemos ver el tamaño de las cámaras del corazón, el grosor de la pared ventricular, también alguna anomalía valvular, ya que habíamos mencionado que también pueden ser causa de insuficiencia cardíaca, y parámetros hemodinámicos como la presión sistólica estimada del ventrículo derecho, la presión venosa central y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y también una prueba adicional que, en la actualidad cada vez se viene realizando más, es la medición de estos péptidos natriuréticos, que son el BNP y el NT-proBNP. Son los biomarcadores más estudiados en la insuficiencia cardíaca, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, ya que vemos que las concentraciones más altas de estos biomarcadores en un paciente ambulatorio van a indicar un alto riesgo, tanto de una insuficiencia cardíaca como si es que ya se le han medido una vez y luego se le vuelven a medir y ha habido un aumento de esos biomarcadores, entonces eso también es una señal de mal pronóstico, ¿no? Y actualmente las guías de práctica clínica ya dan una recomendación de clase 1, es decir, que se tiene que realizar, que hay evidencia que lo sustenta, para poder medir estos biomarcadores, para poder respaldar un diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca, evaluar la gravedad de la enfermedad o establecer el pronóstico. Y ya con respecto al tratamiento, más que todo nos vamos a basar aquí en el tratamiento farmacológico. Obviamente, si es que
hemos visto ya cuáles son todas las causas de base, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, el tratamiento y también muchos factores de riesgo, ¿no? Ya sea obesidad, tabaquismo, alcoholismo, diabetes, entre otros. Siempre hay que recordar que hay que iniciar el tratamiento por revertir estos factores de riesgo, siempre y cuando sean modificables, ¿no? O tratar la causa de base. Pero en general, eh, la Asociación Americana del Corazón establece un tratamiento farmacológico en base a cuatro pilares. O sea, ¿cuáles son los cuatro pilares del tratamiento farmacológico? Aquí vamos a encontrar los ARNI, estos vienen a ser los inhibidores del receptor de angiotensina neprilicina, beta bloqueantes, antagonistas de mineralocorticoides e inhibidores de la SGLT2. Estos cuatro fármacos han demostrado aumentar los años de supervivencia y años libres de muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y en general, los cuatro fármacos se pueden iniciar y o titular, es decir, ir aumentando las dosis de forma gradual al mismo tiempo, y en determinadas circunstancias se pueden iniciar las cuatro clases a la vez. Aquí vemos entonces que ante un paciente que se haya visto que tenga una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, que tenga síntomas, se inician entonces estos cuatro clases de fármacos, ¿no? Y en determinadas situaciones se puede ver la agregación de un nuevo fármaco. Por ejemplo, si es que persisten los síntomas pese al tratamiento con estos cuatro fármacos y el paciente tiene una clasificación NIHA de clase 3 o 4. Aquí es que vemos, ¿no?, que entra en cabida justamente esta clasificación funcional. Se le puede agregar hidralazina, ¿no? Y así. Entre otros fármacos como ivabradina, briciguat. Y aquí podemos observar entonces cuáles son los fármacos en general que se administran dentro de los beta bloqueantes. Tenemos, por ejemplo, al bisoprolol, al carvedilol, al metoprolol succinato. Vemos cuál es la dosis con la cual se inicia y obviamente hay una dosis objetivo. Es por ello que se tiene que ir aumentando gradualmente estas dosis de fármacos. También tenemos dentro de los ARNI, pues el más conocido, que es el sacubitril valsartán. En lugar de los ARNI también, si es que si no se cuenta con este, se puede optar ya sea por IECAS o por ARA2, ¿no? Entre los cuales están captopril, enalapril, losartán, valsartán, ¿no? Entre los antagonistas de mineralocorticoides tenemos la espironolactona, que en general, bueno, nos van a permitir ya sea disminuir la acumulación de líquidos, ¿no? En este caso hablando de ese diurético, ¿no? Y otros fármacos van a, pues, permitir la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo esta vasoconstricción, ¿no? Y entre otros tenemos, pues, los inhibidores de SGLT2 como empaglifosina, dapaglifosina y otros vasodilatadores. Bien, eso era lo que tenía preparado el día de hoy. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta.